Imagina por un momento que ganaste millones de dólares, que llenaste arenas de 20,000 personas, que fuiste campeón del mundo, que el mundo entero sabía tu nombre. Ahora imagina que, después de todo eso, alguien te saca una foto limpiando mesas en una tienda de donas, y que esa foto se vuelve viral, y que la gente te tiene lástima. ¿Qué harías tú en ese momento? La mayoría rompería por dentro, se avergonzaría, fingiría que no era él. Jorge Páez sonrió. No una sonrisa forzada, no una máscara, una sonrisa real de alguien que no tiene nada que demostrarle a nadie. Eso es lo que hace que su historia sea diferente a cualquier otra historia de boxeador que hayas escuchado, porque esto no es el relato de un hombre que cayó, es el relato de un hombre que eligió bajar, sabiendo exactamente lo que dejaba atrás. Pudo ser el mejor de su generación, los números lo dicen, los que lo vieron pelear lo confirman. Pero en algún momento de su vida, Maromero tomó una decisión que nadie entendió, que todos criticaron y que hoy, décadas después, todavía nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Qué vale más, ser grande o ser libre? En los próximos minutos vas a conocer la historia real de Jorge Maromero Páez. No la versión de los titulares, no la versión que dice campeón que lo perdió todo, la versión que nadie se tomó el tiempo de contar, la de un hombre que nació literalmente en un circo, que convirtió el boxeo en arte, que rechazó $200,000 porque ya no peleaba por dinero, y que hoy predica por las calles de Las Vegas con más paz de la que tuvo cuando era millonario. Quédate, porque lo que viene cambia la manera en que ves el éxito. Para entender a Maromero, tienes que olvidar todo lo que sabes sobre boxeadores. Olvida los gimnasios. Olvida los guantes colgados en una pared sudada. Olvida al niño pobre que encuentra en el deporte su única salida. Jorge Páez no viene de ahí. Viene de algo mucho más extraño, mucho más hermoso y mucho más difícil de explicar. Corre el año 1965 en Mexicali, Baja California. Afuera de una carpa desgastada, con olor a aserrín y a caballo, los payasos hacen su rutina de siempre. La gente ríe. La música suena, y adentro, entre telas rasgadas y tierra pisada, una mujer da a luz a un niño. No hay hospital, no hay médico, solo la abuela, sus manos y el ruido del circo de fondo. Así llegó Jorge al mundo, literalmente debajo de una carpa, en el circo Hermanos Olvera, y eso no es una metáfora poética para describir su personalidad. Es lo que pasó. Su familia no iba al circo los domingos. Su familia era el circo, los 7 días de la semana. Desde que tuvo uso de razón, Jorge vio el mundo desde arriba, desde la cuerda floja, desde el aire. A los 5 años ya hacía volteretas en la pista. Aprendió a caer de espaldas sin lastimarse antes de aprender a leer. Aprendió a leer el cuerpo humano en el espacio antes de aprender cualquier otra cosa. Para él, la gravedad siempre fue negociable. Pero el circo tenía un problema. La gente se colaba, entraban sin pagar, robaban lo poco que la familia tenía y se marchaban como si nada. Un día, su tío Heriberto miró al pequeño Jorge y le dio una responsabilidad que ningún niño debería tener. Tú te encargas. Si alguien entra sin permiso, lo sacas. Jorge tenía 7 años, pesaba 30 kilos, y así, sin saberlo, empezó a aprender a pelear. No con un entrenador, no con teoría, con la necesidad real de proteger a su familia, noche tras noche, en la oscuridad de esa carpa. Eso dejó una marca, no solo en los nudillos, en la manera en que entendía cada confrontación, no como un duelo técnico, sino como una actuación. Una que tenía que ganar, pero también tenía que ser vista. Cuando tenía 14 años, su tío lo llevó por primera vez a un gimnasio de boxeo, no porque viera en él a un futuro campeón, sino porque necesitaban dinero, simple y directo. Puedes ganar algo peleando, le dijo. Jorge entrenó 3 meses con una disciplina que sorprendió a todos. 5 de la mañana, 10 kilómetros corriendo. El saco, hasta que la sangre manchaba las vendas. Nadie le pidió tanto. Él solo lo hizo. Llegó su primera pelea. Un torneo amateur local. Ganó por nocaut en el primer asalto. Y cuando sonó la campana final, no levantó los brazos. Hizo una maroma perfecta en medio del ring. El árbitro se quedó paralizado. Su rival lo miraba sin saber si reír o enojarse. La gente enloqueció de una manera que ninguna victoria técnica hubiera logrado.
Su tío lo esperaba afuera con cara de confusión. ¿Por qué hiciste eso? Jorge lo miró como si la respuesta fuera obvia. Porque soy del circo. Yo no solo gano, yo entretengo. Esa noche nació el maromero. Y con él, una filosofía de vida que nadie a su alrededor estaba preparado para entender. 4 de agosto de 1988. Plaza de Toros Calafia, Mexicali. Hay noches que definen a una persona para siempre. Esta era una de esas noches. Del otro lado del ring estaba Calvin Grove, campeón mundial pluma de la FIBE, estadounidense, 32 años. Un hombre que había construido su carrera pelea por pelea, con sangre y sacrificio real, el favorito absoluto de todos los que entendían de boxeo. Del lado de Jorge Páez, nadie apostaba nada. 22 años. 35 peleas. Un chico del circo que bailaba antes de pelear y hacía maromas cuando ganaba. Los expertos lo respetaban como atleta, pero no lo tomaban en serio como aspirante al título. Y él lo sabía. Llegó al ring con el cráneo rapado y la palabra México escrita en la nuca. Antes de que sonara la campana, bailó hip hop durante 3 minutos completos frente a miles de personas. Grove lo observaba desde su esquina con una mezcla de desprecio y confusión, como quien mira algo que no entiende y no quiere entender. Lo que nadie sabía era que Jorge estaba completamente concentrado, solo que su concentración no se parecía a la de nadie más. Los primeros 14 rounds fueron una pesadilla. Grove dominó, golpeó, cerró el ojo de Jorge, lo hizo sangrar de la ceja. Las tarjetas de los jueces eran claras. Maromero iba perdiendo, ampliamente. Con cada round que pasaba, la multitud bajaba la voz. Los que habían viajado desde lejos para verlo empezaban a aceptar lo inevitable. Entonces llegó el round 15. El último. Y aquí la historia da un giro que nadie que estuvo ahí olvidó jamás. Jorge salió de su esquina como si acabara de empezar a pelear. Fresco, rápido, con una sonrisa que nadie entendía de dónde sacaba después de 14 rounds de castigo. Primer minuto. Un bolo punch en espiral manda a Grove a la lona. Primera caída. Segundo minuto. Otro golpe. Grove cae de nuevo. Segunda caída. Tercer minuto. Una combinación que nadie vio venir. Grove no se levanta. El árbitro detiene la pelea. Jorge Maromero Páez, campeón mundial, 22 años. Y lo primero que hizo, con el ojo cerrado y la boca partida, fue una maroma perfecta en medio del ring. Desde las gradas, su abuela, la misma mujer que asistió su parto bajo aquella carpa en Mexicali, gritó como si estuviera volviendo a nacer. Era el inicio perfecto de una dinastía. O eso creyeron todos. Porque lo que vino después, nadie lo esperaba. Los promotores llegaron con un contrato millonario sobre la mesa. Televisión nacional, peleas en Las Vegas, fama garantizada. Todo lo que cualquier boxeador joven hubiera firmado con los ojos cerrados. Pero había condiciones. Entrena 6 días a la semana. Deja el show, sé serio. Pelea como campeón mundial, no como artista de circo. Jorge escuchó todo, asintió, firmó el contrato. Y al día siguiente hizo exactamente lo mismo de siempre. Llegó al gimnasio cuando quiso. Bailó cuando debía correr. Practicó acrobacias cuando debía golpear el saco. Entró a sus siguientes peleas disfrazado, con diseños imposibles rapados en la cabeza, con el mismo espíritu de fiesta que siempre lo acompañó. Una noche llegó al ring vestido de novia, traje blanco, velo, ramo de flores, tacones. Porque esa noche se había casado con Griselda, su esposa, y decidió que el ring era el mejor lugar del mundo para celebrarlo. La gente no sabía si reír o aplaudir. Los puristas del boxeo lo odiaban, los fanáticos lo adoraban, y Maromero seguía ganando. 9 defensas del título, 9 victorias contra rivales de nivel mundial, porque detrás de todo ese show, había un boxeador con reflejos que pocos en el mundo tenían. Pero el tiempo siempre cobra lo que se le debe. El 22 de septiembre de 1990, en Sacramento, California, Jorge se subió de categoría y enfrentó a Tony López, campeón superpluma de la FIBE, mexicano como él, hambriento como él nunca quiso ser, disciplinado de una manera que Maromero había rechazado conscientemente.
Perdió. Decisión unánime, 12 rounds de dominio claro. No porque López fuera técnicamente superior, sino porque López se había preparado como se debía y Jorge se había preparado como quiso. Los periodistas lo rodearon después. ¿Vas a cambiar? ¿Ahora sí te vas a tomar esto en serio? Jorge tenía el ojo morado, la boca partida y una calma que resultaba casi irritante. No. Si cambio, dejo de ser yo. Pero hay algo que los periódicos no contaron de esa noche, algo que revela más sobre Maromero que cualquier resultado. En la conferencia de prensa previa a la pelea, Jorge le había preguntado a López, con genuina curiosidad, casi con ternura, ¿cómo puedes vivir así? ¿No extrañas disfrutar la vida? López lo miró sin entender. El boxeo es mi vida, respondió. Jorge asintió despacio. Exacto, por eso te tengo lástima. No era arrogancia, era otra cosa. Era la convicción profunda de un hombre que había decidido, mucho antes de que alguien se lo preguntara, que ningún título en el mundo valía el precio de dejar de ser él mismo. Y esa decisión, esa que todos llamaban un error, estaba a punto de llevarlo al escenario más grande de su carrera. Julio de 1994. Las Vegas. MGM Grand. Si el boxeo tiene una catedral, es esa arena. 20.000 personas. Cámaras de HBO. El mundo entero mirando. Del lado opuesto del ring estaba Oscar de la Hoya. 21 años. Medalla de oro olímpica. Invicto. El futuro del boxeo. Un chico perfecto en todos los sentidos. Velocidad, técnica, disciplina, imagen. Los medios lo llamaban el Golden Boy. Y no era solo un apodo. Era una descripción exacta de lo que representaba. Del lado de Jorge Páez, 28 años, 63 peleas, el showman más grande que el deporte había visto. En juego, el título vacante de peso ligero de la OMB. Todos sabían cómo iba a terminar, incluso Maromero lo sabía. Pero aún así, lo que hizo en los días previos a esa pelea, dice más sobre él que cualquier victoria que haya conseguido. En el pesaje oficial, llegó con la frase, «Viva México» rapada en la nuca. Durante la conferencia de prensa, bailó salsa frente a los periodistas. Le guiñó el ojo a De la Hoya con una sonrisa enorme. De la Hoya no se rió. Lo miró con frialdad y soltó una frase que Maromero nunca olvidó. Es básicamente un payaso. Nada más. Lo dijo como insulto. Como si ser payaso fuera lo peor que alguien podía ser dentro de un deporte serio. Jorge lo escuchó. Asintió despacio. Y respondió con una calma que desarmó a toda la sala. Gracias. Los payasos hacen feliz a la gente. ¿Tú qué haces? De la Hoya no supo qué responder. Porque la verdad es que De la Hoya hacía boxeo. Efectivo, técnico, impecable. Pero sin alma. Y Maromero, con esa frase simple, lo había dejado al descubierto frente a todos. Llegó la noche de la pelea. De la Hoya entró primero. Música clásica, vestimenta seria, concentración absoluta, el retrato perfecto de un atleta profesional. Maromero entró después, mariachi en vivo, sombrero gigante, bailando con las porristas entre el pasillo, la gente cantando con él. 20.000 personas dentro de la arena más famosa del mundo, todas en la misma frecuencia que ese hombre del circo. Duró 39 segundos del segundo round. Un gancho de izquierda de la Hoya lo mandó al piso. Maromero cayó de espaldas. No se levantó. Los comentaristas dijeron lo que todos pensaban, que debería retirarse, que ya no tenía nivel, que había llegado al final del camino. Pero aquí la historia da una vuelta que nadie esperaba. Días después, un periodista encontró a Maromero y le preguntó lo inevitable. ¿Te arrepientes de haber aceptado esa pelea? Jorge lo miró sin dudar ni un segundo. Para nada. Fue una de las mejores noches de mi vida. El periodista frunció el ceño. ¿Cómo podía ser eso? Y entonces Maromero contó lo que nadie había contado. La tarde anterior a la pelea, cenó con su familia en Las Vegas. Todos juntos. Sus hermanos, su madre, su esposa. Riendo, contando historias, sin hablar de boxeo. Esa noche durmió tranquilo. El día de la pelea, durante el pesaje, bailó frente a 20.000 personas. Todos cantando, todos felices. Un momento que ninguna victoria técnica hubiera creado.
En el vestuario, minutos antes de salir, su equipo estaba tenso, nervioso, cargado de presión. Maromero los miró uno por uno y les dijo algo que ninguno olvidó. No importa lo que pase, ya ganamos. Miren dónde estamos. Y tenía razón, ya habían ganado, porque para Jorge Páez, el boxeo nunca fue el objetivo, fue el escenario, el lugar donde se montaba el show. El resultado de la pelea era solo uno de los elementos de la noche, y no necesariamente el más importante. Mientras el mundo lo veía como alguien que había caído, él guardaba esa noche en Las Vegas como un tesoro. Gané más dinero que nunca. Estuve en el MGM, bailé frente a 20,000 personas. ¿Qué más puedo pedir? ¿Pero perdiste?, insistió el periodista. Sí, ¿y qué? Esas dos palabras, esa pausa, ese encogimiento de hombros. Dicen más sobre Maromero Páez que cualquier cinturón que haya ganado o perdido. Pero lo que viene ahora es lo que nadie quiso contar, lo que pasó cuando el dinero desapareció. Y la razón detrás de esa pérdida va a sorprenderte. En su mejor momento, Jorge Maromero Páez ganaba más de $1 millón por pelea. Contratos con HBO, apariciones en Las Vegas, patrocinios, comerciales. Era uno de los boxeadores más rentables de su generación, no por ser el mejor técnicamente, sino porque la gente pagaba para verlo, para ver el show, para no saber qué disfraz usaría esa noche. Y entonces, a los 40 años, no tenía nada. Cero. Los periodistas escribieron la historia de siempre. El campeón que firmó contratos sin leerlos. El ingenuo que confió en las personas equivocadas. El deportista que no supo administrar su fortuna. Todo eso es verdad. Maromero nunca leyó un contrato en su vida. Firmaba lo que le ponían enfrente. Mi manager se encarga, decía. Yo solo peleo. Su manager robó. Sus contadores robaron. Sus amigos robaron. Y él nunca demandó a nadie. Pero esa versión de la historia, la que todos contaron, está incompleta. Porque la verdad más profunda no es que le robaron. Es que su relación con el dinero era fundamentalmente distinta a la de cualquier persona que conoces. Para la mayoría, el dinero es seguridad. Es el colchón. Es la tranquilidad del futuro. Algo que se protege, que se cuida, que se hace crecer. Para Maromero, el dinero era como el agua. Llegaba, se movía y seguía su camino. Y eso era exactamente como debía ser. Hay una historia que lo explica mejor que cualquier análisis financiero. Después de ganar su primer millón, compró una casa para su abuela. La mujer que había asistido su parto bajo aquella carpa en Mexicali décadas atrás. La casa costaba $100,000. La pagó en efectivo, le entregó las llaves sin papeles, sin contrato, sin condiciones. Esto es tuyo. 2 años después, su abuela vendió la casa. Usó el dinero para ayudar a otros familiares. No le avisó a Jorge. Cuando él se enteró, los periodistas esperaban una reacción. Enojo, frustración, algo humano y comprensible. En cambio, Jorge los miró confundido por la pregunta. ¿Por qué estaría enojado? Le regalé la casa. Ella hizo lo que quiso con su casa. Cuando se la di, dejó de ser mía. Esa frase, esa manera de entender la propiedad, la generosidad, el desapego, era la misma filosofía que aplicó toda su vida con cada billete que pasó por sus manos. Una noche salió del MGM en Las Vegas con $50,000 en efectivo después de una pelea. Caminando por el strip, vio a un hombre sin hogar sentado en la acera. Le dio $1,000. Su manager casi se infartó. ¿Por qué le diste tanto? Porque lo necesitaba más que yo. ¿Y si lo gasta en drogas? Ya no es mi dinero, es suyo, que haga lo que quiera. Los expertos financieros llaman a eso irresponsabilidad. Algunos sabios lo llaman desapego. Maromero simplemente lo llamaba vivir. Y así, dólar a dólar, fiesta a fiesta, regalo a regalo, los millones se fueron. Y cuando en 2005, 2 años después de retirarse, se encontró completamente arruinado en Las Vegas, sin casa, sin ahorros, sin inversiones, viviendo en casa de amigos en la misma ciudad donde había ganado fortunas. Sintió algo que no esperaba. Paz. Por primera vez en años, nadie lo buscaba por lo que podía darles. Nadie fingía. Nadie llegaba con favores, ni contratos, ni sonrisas falsas. El círculo se había reducido drásticamente.
Cuando tenía dinero, no sabía quién me quería a mí y quién quería mi cartera. Cuando lo perdí todo, quedaron solo los que realmente me amaban. Y resultó que no eran tantos como pensaba. Esa revelación no lo destruyó, lo liberó. Los periódicos titularon su historia como una tragedia. Fotógrafos lo buscaban para capturar la imagen del campeón caído, y en 2015 la encontraron. Una tienda de donas en Las Vegas. Jorge Páez, con un delantal, limpiando mesas. Un turista lo reconoció. Sacó el teléfono, tomó la foto, la subió a redes con una leyenda que se volvió viral en horas. Maromero cayó. Triste verlo así. Miles de comentarios. Qué pena. Así terminan los que no cuidan su dinero. Pobrecito. Días después, un periodista lo encontró y le mostró la foto. La gente te tiene lástima, le dijo. Maromero la miró un momento, y se rió. ¿Lástima? ¿Por qué? Porque estás limpiando mesas. Alguien tiene que limpiarlas. ¿Por qué debería darme vergüenza? Porque fuiste campeón del mundo. Y entonces, Jorge lo miró directamente a los ojos, con esa calma que siempre desconcertaba a todos. Sigo siendo campeón. Campeón de vivir como quiero vivir. El periodista no supo qué responder, porque esa frase no era arrogancia, no era negación, era la conclusión lógica de una vida entera vivida con una coherencia que muy pocos se atreven a mantener. Pero la historia de Maromero no termina aquí, porque lo que vino después de perderlo todo es, quizás, la parte más inesperada de todas. 2007. Las Vegas. Un amigo lo invitó a una reunión de testigos de Jehová. Maromero fue. No porque estuviera en crisis, no porque hubiera tocado fondo emocionalmente, no porque buscara algo con urgencia, fue simplemente porque un amigo lo invitó, y Maromero siempre tuvo la costumbre de decir que sí a las experiencias nuevas. Escuchó, preguntó, volvió, y algo resonó en él de una manera que no supo explicar de inmediato. No fue el dogma, no fueron las reglas. Fue algo más parecido a una sensación que creía olvidada. La misma que tenía de niño, bajo la carpa de Mexicali, la sensación de pertenecer a algo más grande que uno mismo, de existir para servir, de que la vida tiene sentido más allá de lo que acumulas o de lo que demuestras. En los testigos encontré lo mismo que en el circo. Comunidad. Propósito. La idea de que estamos aquí para dar, no para guardar. Meses después se bautizó. Los periódicos enloquecieron. El showman había encontrado a Dios. El payaso del ring se había convertido. Todos buscaban la historia del hombre roto que se refugia en la religión, pero la historia real era más interesante y más incómoda que esa. Maromero no llegó a la fe desde la desesperación. Llegó desde la coherencia, desde la misma lógica que siempre guió su vida. Buscar comunidad, buscar propósito, buscar algo que no se pueda comprar ni robar ni fotografiar con lástima. Hoy, a los 59 años, sigue predicando por las calles de Las Vegas, la ciudad donde ganó millones, la ciudad donde lo fotografiaron limpiando mesas, la ciudad que lo vio en su cima y en su fondo, y que ahora lo ve caminar tranquilo entre la gente, sin cámaras, sin cortejos, sin escolta. Su salud no es perfecta. Los golpes de 20 años de boxeo dejaron su huella. Lagunas mentales, olvidos. Los médicos le llaman demencia pugilística. El ring siempre cobra lo que le debes. Pero cuando alguien le pregunta si se arrepiente de haber boxeado, Jorge responde sin dudarlo. Ni un segundo, ni sabiendo el daño. El daño era parte del precio, y yo pagué el precio sabiendo lo que hacía. Pero disfruté cada segundo. Su esposa Griselda lleva más de 30 años a su lado. Lo cuida, lo acompaña. Cuando le preguntan qué ve en él, responde con una frase que resume todo mejor que cualquier análisis. Lo mismo que veía la gente en el ring. Alegría genuina. Alguien que no finge. Alguien que es exactamente quien dice ser. Su hijo, Jorge Páez Jr., intentó seguir sus pasos. Boxeó profesionalmente. 42 victorias, 15 derrotas. Nunca ganó un título mundial. Se retiró en 2021. Cuando le preguntaron qué había aprendido de su padre, respondió algo que ningún entrenador le enseñó: que puedes perder todas tus peleas y aún así ganar en la vida.
Y entonces, en 2022, 17 años después de haberlo perdido todo, un promotor lo contactó con una oferta. Una pelea de exhibición en Las Vegas contra otro veterano, sin riesgo real. $200,000 garantizados. Dinero que necesitaba, dinero que podía usar. Maromero dijo que no. ¿Por qué?, preguntó el promotor. Es una exhibición. Dinero fácil. Porque ya no peleo por dinero, y si no es por amor, no lo hago. El promotor insistió. Es mucho. Podrías resolver muchos problemas. Mis problemas no se resuelven con dinero. Y colgó. Esa llamada, ese momento, ese no dicho con tanta calma, es quizás el acto más honesto de toda su vida, y también el que mejor explica por qué su historia nos incomoda tanto. Julio César Chávez ganó 107 peleas. Es patrimonio nacional de México, una leyenda que el tiempo no borrará. También dijo, desde una clínica de rehabilitación, que ganó todo dentro del ring y lo perdió todo afuera. Mike Tyson fue el hombre más temido del planeta, campeón a los 20 años, y en 2013 confesó que odiaba a la persona en la que el boxeo lo había convertido. Floyd Mayweather tiene 50 victorias y 0 derrotas, ganó más de $1,000 millones en su carrera. Y en un momento raro de honestidad, dijo que no tenía amigos reales, que el dinero no compró lo que él creía que compraría, y entonces está Maromero, 79 victorias, 14 derrotas, sin dinero, sin fama actual, con lagunas en la memoria y un delantal de trabajo en una tienda de donas, y una paz que los otros tres, con todos sus títulos y todas sus glorias, declararon públicamente no tener. Eso no es coincidencia, es el resultado de una decisión tomada conscientemente, a los 22 años, cuando ganó su primer campeonato mundial y eligió no convertir el boxeo en su razón de existir. Maromero no será recordado como el mejor boxeador de su generación. Hay nombres más grandes, récords más limpios, legados más ordenados, pero será recordado como el más libre, el que se atrevió a decir que no cuando todos esperaban un sí. El que entró al ring vestido de novia la noche de su boda, porque para él celebrar la vida era tan importante como ganar una pelea. El que entendió, antes que nadie a su alrededor, que el marcador que importa no es el que ve el público, es el que ves tú, solo, cuando el ruido para y te miras al espejo. Y Jorge Maromero Páez se mira al espejo y ve a un hombre en paz. Un hombre que perdió dinero, peleas y oportunidades, pero que nunca perdió lo único que no se puede comprar. Su alegría, su esencia, su libertad. En un mundo que te dice que corras más, que sacrifiques más, que seas el número 1 o no seas nada. Eso es revolucionario. Y también es incómodo, porque si él tiene razón, entonces tenemos que preguntarnos algo muy serio sobre nuestras propias vidas. ¿Estás persiguiendo lo que realmente quieres? ¿O estás persiguiendo lo que te dijeron que debías querer? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa leer lo que piensas. Y si esta historia te movió algo por dentro, compártela con alguien que la necesite escuchar hoy.